La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El gran llamamiento supremo de salvación del Todopoderoso es para todas las razas, tribus, lengua y nación. El tema que estamos abordando es el llamamiento de Dios para ser salvos. Llevamos días hablando sobre este interesante tema. Queridos televidentes, quiero apreciar y les aprecio con todo el corazón. ¿Por qué los aprecio? Porque están interesados en aprender a recibir la gracia de Dios en sus vidas. Quiero invitarlos al profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 18, pasaje que estamos comentando desde hace tiempo, donde Dios llama al hombre y lo llama de emergencia. Vení luego, que quiere decir venir rápido, no te entretengas. No pierdas tu tiempo. Ven rápido. Si tus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si son como el carmesí, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el gran plan que Dios ha determinado para usted, para los pueblos, tribus y lenguas, de que Dios quiere limpiar el corazón de todo pecado, la mente, el alma y todo el ser del hombre, limpiarlo desde la cabeza a los pies, para que viva una vida pura, una vida limpia. Tal vez usted diga, pero yo soy un pecador terrible. Voy primero a irme quitando algunas cuantas mañas o malas costumbres. Usted venga hacia Cristo tal como está. Usted no puede cambiar por sí solo. Nadie ha podido, mas Dios sí puede hacerlo. Por eso es que dice, ven y luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Ese es el plan de Dios exclusivamente para toda persona que necesita ser perdonada. Cuando vemos el propósito y el plan de Dios, Pablo dice en Tito capítulo 3, verso 4, acerca de este plan santo de salvación para el hombre. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esto es maravilloso, sublime. Está gratuito para el hombre. ¿Para cuál hombre? Para el que está en pecado, para aquellos que están alejados de Dios, para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Dios los llama para enriquecerlos, para embellecerlos, para restaurarlos y darles vidas. La gracia es maravillosa de Dios, que se extiende en el favor del hombre, pero el hombre debe de ser inteligente, debe de recibir, debe de aceptar lo que Dios le da. Gracias a Dios, debido a lo que Él ha hecho por nosotros, mediante su Hijo Jesús, hoy podemos mostrar también nuestra certeza de que Él nos ayudará en todas y en cada una de las adversidades de la vida. Cuando venimos al Señor, habrá tempestades siempre,
pero ¿quién va a estar en medio ahí con nosotros? Es el mismo Dios. No seremos dejados, no seremos abandonados. Él estará con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. En Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, él fue un gran vencedor sobre toda tentación de pecado, pero sin pecado fue él. Y por lo tanto, tiene compasión, es tierno, es compasivo de manera grande y poderosa, porque él fue tentado y por lo tanto él tiene el poder para socorrer a los que son tentados. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, llegó a ser poderoso también para socorrer a los que somos tentados. En otras palabras, que una vez que aceptamos el plan de salvación de Dios, Él se propone a cuidar de nuestras vidas en las buenas y en las malas. Somos guardados, protegidos, somos totalmente prosperados en todo aspecto. Porque el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Por supuesto que a través de Jesús poseemos la bendición de adquirir todas las cosas. Debemos entonces ser sabios, inteligentes, nunca despreciar el llamado de Dios, ni el mensaje de Dios, ni a Dios mismo, porque nos ama entrañablemente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por tanto, acerquémonos a Cristo Jesús, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el socorro de nuestras vidas. Nadie puede socorrer al hombre, solamente la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el hombre se arrepiente de todos sus pecados y se aparta, alcanzará la benevolencia poderosísima de Dios, y esa será para siempre, habiendo recibido con alegría el santo llamamiento de Dios para ser salvos por medio de Jesucristo. Desde ese mismo momento recibimos la facultad de ser nueva creación, nuevas criaturas. Y cuando Dios nos llama, ciertamente nos restaura y nos vuelve a la vida original. En Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También las Santas Escrituras nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Es decir, si era tramposo, hoy paga. Si antes mentía, ahora no lo hace. Habla la verdad con su prójimo. Si antes era un estafador, dejó de serlo. Si era un prostituto, dejó de serlo. Si era una persona afeminado, dejó de serlo, porque Dios cambió completamente todo el ser de esa vida. Si era una persona lesbiana, dejó de serlo, porque algo grande y maravilloso ha acontecido en la vida de aquellos que se arrepienten con toda la sinceridad. Y Dios está ahí para guardarlos, protegerlos y bendecirlos. Por lo tanto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 23.
Cuando venimos al Señor, se nos da la gracia de ser renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto se adquiere por escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 1, verso 23, dice claramente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nuestras vidas. Entonces, cuando hemos aceptado el santo llamamiento de Dios para salvación, ya no estaremos más esclavizados al pecado, porque la esclavitud fue rota completamente cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el que nos redimió con su sangre, rompió las barreras, rompió el pecado, rompió las cadenas, apartó de nosotros también al que nos tenía en cautiverio. Ahora bien, podemos considerar lo que dice el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, verso 6. Nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es decir, que Dios fabricó lo que se llama muerte. Cuando el hombre muere, el hombre deja de pecar. Por lo tanto, Dios permite que partamos de esta vida para que la muerte no se enseñoree más de nosotros. Ahora bien, ni el pecado se enseñoree más de nuestras vidas. Vendrá el momento de la santa resurrección. Los muertos en Cristo resucitaremos primero si es que hemos partido para estar delante de Dios. Pero si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos levantados, si estamos en el sepulcro, incorruptible, inmortal. Y por lo tanto, si estamos vivos también, seremos transformados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 8. Sabiendo también que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Gracias a Dios. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Se le acabó el potencial a la huesuda esa contra nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo será también con todos los escogidos del Dios vivo, del Dios santo y todopoderoso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Jamás volverá a morir. Porque la muerte no tiene más dominio sobre nuestro Salvador Jesucristo. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado. Qué interesante lo que nos dice las Santas Escrituras. Nos dice perfectamente, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios, vive en santidad, vive en pureza, sin mancha, sin contaminación, nuestro amado Cristo. Así también vosotros, queridos televidentes, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si así lo hacemos todo el tiempo, de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, la presencia de Dios cada día será palpable. Cada día será riquísima la presencia de Dios en nuestras vidas.
Eso nos da a entender el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 11 y el verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Dios nos da la capacidad para decir no al pecado, pero sí a la santidad, sí a la rectitud, no a lo torcido, no a lo chueco, no al engaño, pero sí a la verdad, sí a la vida, no a la muerte. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así nos habla en el libro de Romanos capítulo 6, verso 13. Si continuamos hablando respecto a esta preciosa verdad, nos deleitaremos completamente en esta vida y en la venidera, porque el pecado no tendrá dominio sobre nuestras vidas, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando el hombre, habiendo recibido a Jesús y el plan de salvación que es en Cristo Jesús, esta persona permanece a partir de ahí con una actitud de obediencia, porque Dios le da la capacidad de ser obediente, de vivir vida santa, vida derecha, una vida correcta, en justicia, sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque Dios trajo ese cambio para esta persona que se humilló delante de él confesando sus pecados. Qué interesante es volvernos a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, libertados del pecado también, venisteis a ser siervos preciosamente de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, una vez que ya venimos a Cristo Jesús, Señor nuestro, nos avergonzamos de aquellos ídolos que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos pero no escuchan. Tienen boca y nunca han comido un pedazo de tortilla, tienen pies y no caminan, hay que cargarlo en los hombros. Ahora nos avergonzamos de esa basura. Gracias a Dios porque Dios abrió nuestros ojos espirituales. Ojalá Dios se los abra a usted también para que usted vea correctamente y camine por el camino correcto que es Cristo el Señor. Porque cuando somos esclavos del pecado, somos libres acerca de la justicia. Pero hoy que estamos en la justicia, somos libres del pecado. El pecado no se puede enseñorear de nuestra vida. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ella es muerte, por eso nos avergonzamos. Pero en Cristo Jesús, nuestro fin en Cristo es vida eterna, gozo, paz, alegría por los siglos y todas las riquezas establecidas en el favor nuestro de parte de Dios y de Jesucristo están disponibles para nuestras vidas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto hoy la santificación y como fin la vida eterna. Esta es la bendición de aquellos que aceptan el plan de Dios, el plan de ser salvos. Hemos sido entonces libertados para servir al Señor y a los demás. Y debemos honrar a Dios con toda la sinceridad. Bendito y alabado sea Jesús. Queridos televidentes, no hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra esperanza. No hay nadie más que nos ofrezca la vida eterna.
como la que ofrece nuestro Creador, el eterno Padre, su eterno Hijo, quien nos capacita para amarle y bendecirle para siempre. Solamente Dios puede traer los cambios necesarios al hombre. No importa si el hombre sea como sea, Dios trae los cambios grandes, gloriosos y sublimes. ¿Cuántas prostitutas hemos visto cambiadas por Dios? ¿Cuántos homosexuales hemos visto cambiados por Dios? ¿Cuántas personas que han sido ladrones, asesinos, han sido cambiados por Dios? ¿Cuántas personas que fueron estafadores, mentirosos, estafadores en todo aspecto, Dios los ha cambiado? Personas que han sido totalmente tan depravados, Dios los ha cambiado con su potencia gloriosa. Nadie puede hacer este trabajo en la vida del ser humano más que Dios. Búsquelo, ámelo y sírvalo. Y se va a poner feliz de haberse encontrado con Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren los miles y miles de creyentes congregándose por todas partes de la faz de la tierra, gozosos de haberse encontrado con el gran Dios que les ofreció el plan de salvación, la vida eterna. Busque a Dios, no la religión, busque a Dios. Y cuando vaya a una iglesia, vaya para adorar a Dios. No vaya para criticar, no vaya para murmurar, sino para adorar a Dios. Porque si va como adorador, usted será bendecido en cada servicio, en cada predicación, en cada tiempo de alabanza. Será prosperado. Muchos no están siendo prosperados porque van para criticar cómo va vestido el fulano o la fulana, cómo habla, cómo se peina. Y una vez que se ponga en esa actitud, nunca, jamás Dios lo hará prosperar. Hasta que usted se arrepienta de todos sus pecados. Hasta que usted se humille y se vuelva como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Entonces se deleitará su alma y no querrá perderse un culto. No querrá perderse momentos precisos y gloriosos de adoración delante de Dios. Amados televidentes, no camine más en su propia capacidad. Busque a Dios y será bendecido y prosperado por el Dios vivo y verdadero. No se olvide que la gracia de Dios está disponible. Está disponible para usted y para todos los suyos. Solamente necesita venir a Jesús. Invítelo para que entre a su propia vida. Invítelo para que reine en su casa, en su negocio, en su trabajo, en su descanso, y verá cómo Dios lo hará prosperar en todas las cosas que emprenda. Usted se deleitará en su trabajo, en sus negocios, con su familia, en su descanso. Tendrá una gran paz y será la paz de Dios. Será la tranquilidad que procede del Todopoderoso. Qué importante es. Muy amados, quiero hoy orar por los que están enfermos. Quiero interceder por los que están pasando crisis terrible. Pero primero quiero orar por los que se entregan a Jesucristo nuestro Salvador. Quiero que usted repita conmigo, usted que ha sido tocado, usted que está llorando, que está compungido, que está triste, yo le digo que Dios lo ama y Dios está dispuesto hoy a limpiarlo, porque usted está dando el paso más grande y gigante, es de confesar su pecado a Dios y de rendirse a Dios. Diga conmigo, Jesús, mi Salvador eterno, reconozco que soy un vil pecador. Me arrepiento de haber fallado delante de ti y haber hecho cosas terribles que no te agradan.
pero me arrepiento de todo eso. Ahora te invito que me perdones, me limpies y que entres a mi corazón. Trae todos los cambios que yo necesito dentro de mí, oh Dios, que jamás he podido cambiar en mi propia capacidad. Pero ahora quiero que tú lo hagas y que te quedes viviendo dentro de mí, y yo te honraré conforme a las fuerzas y el vigor que tú me des. Y yo agradezco hoy por la victoria. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias por perdonarme, eterno Padre Celestial, y revestirme de Cristo y darme un nuevo corazón, un nuevo espíritu, Dios. Gracias por insertar tu palabra en mi corazón y darme entendimiento en ellas. Muchas gracias. Ahora, oh Dios Santo, te pido por los enfermos, por los que están sordos, se destapen sus oídos. Los que están ciegos, sus ojos se abran, vean la luz con toda claridad y puedan leer correctamente bien. Aquellos que no pueden caminar por el artritis, mando hoy que ese artritis desaparezca y comiencen a caminar sin dolencia en el nombre de Jesús. Aquellos que padecen de úlceras, sean hoy esas úlceras desaparecidas. Toda verruga de los cuerpos desaparezca en el nombre de Jesús. También todo cáncer, todo SIDA, lo cancelamos hoy para la honra de nuestro gran Dios. Declaramos a esos cuerpos libres de SIDA y de cáncer. De leucemia, los declaramos libres esos cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Crea, Señor, pulmones nuevos, páncreas nuevo, Dios, en el cuerpo de cada persona que sufre de diabetes. Oh Dios mío, el páncreas produzca lo suficientemente, oh Dios, para el control del azúcar en la sangre. Y muchas gracias, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Solamente crea que Dios lo ha salvado y crean los que han estado enfermos que Dios ha tocado sus vidas. Y están cordialmente invitados todos ustedes a venir a la iglesia Roca de Luz Eterna y ser prosperados también con la palabra. Será un placer tenerles y gozarnos grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dirección aparece constantemente en la pantalla, y si usted siente en su corazón bendecir este ministerio de la iglesia Roca de Luz Eterna con una ofrenda voluntaria y seguir con esta palabra todos los días, se lo vamos a agradecer en Cristo Jesús. Hágase parte de este ministerio, llevando edificación a miles y a miles de almas. Que Dios le bendiga por su generosidad también. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.